Bueno, imaginemos esto por un momento. Que el antebrazo de una persona se ilumine de repente de un rojo intenso. Y, o sea, no por un efecto de luz externo ni nada de eso, o un reloj inteligente, de estos que llevamos, sino porque literalmente sus niveles de glucosa acaban de caer en picado. Es una imagen muy potente y muy real. Pues esa es la imagen con la que arrancamos nuestra inmersión profunda de hoy. El tatuaje, esa marca milenaria que, bueno, durante siglos ha sido puramente estética, emocional o de pertenencia a una tribu urbana, está a punto de dar el mayor salto de toda su historia. Totalmente. Porque ya no hablamos de arte sobre un lienzo biológico. Exacto. Hablamos de convertir ese lienzo en un panel de control real, de transformar la tinta, que antes era inerte, en maquinaria microscópica trabajando activamente dentro de nuestro cuerpo. Y para quienes nos escuchan, toda la información de hoy viene de un texto especializado recientísimo que hemos estado desgranando, que detalla las expectativas, los plazos y, fíjate, los riesgos extremos de estos nanomateriales. Claro, y el punto de partida para asimilar este salto evolutivo es entender la escala en la que estamos operando ahora mismo. Porque, a ver, no se trata simplemente de mezclar colores nuevos en un estudio de barrio, estamos hablando de nanotecnología pura. Ya, o sea, a nivel molecular, ¿no? Eso es. A nivel macroscópico, pues los materiales tienen comportamientos muy predecibles, muy estables. Pero cuando coges esos mismos materiales y los reduces a escala nanométrica, ¡buf!, las reglas de la física cambian drásticamente. Claro, ya no se comportan igual. ¿Queda? Lo que antes era un pigmento inerte depositado ahí en la dermis, a nivel nanométrico, adquiere una superficie de contacto gigantesca en relación a su volumen. Se convierte en un agente sumamente dinámico, capaz de interactuar químicamente con las células. O sea, que reacciona a su entorno. Exacto. Funciona, como tú decías, como una interfaz. Pues esa capacidad de reaccionar me parece fascinante, porque claro, rompe por completo esa idea que tenemos de que la piel es solo una barrera o pasiva que nos protege del exterior. Y, a ver, antes de llegar a los escenarios más locos de resistencia extrema o modificación biológica, creo que hay que entender cómo esta tecnología empieza por, digamos, leer nuestro cuerpo. Sí, la idea de los biosensores inyectables es el primer gran pilar de todo esto. Se están desarrollando nanopartículas que son súper sensibles al entorno químico del líquido intersticial de la dermis. Vale, pero a nivel práctico, para que nos hagamos una idea, ¿cómo logra un pigmento captar un cambio interno y, no sé, mostrarlo fuera para que lo veamos? Pues mira, la clave de ese proceso reside precisamente en ese líquido intersticial. A ver, tenemos la costumbre de pensar que toda la información vital del cuerpo humano solo viaja por la sangre. Claro, por eso siempre nos sacan sangre para los análisis. Exactamente. Sin embargo, las células de nuestra piel, y bueno, de todo nuestro cuerpo, están constantemente bañadas en este líquido intersticial. Este líquido actúa como un intermediario, un reflejo casi en tiempo real de lo que fluye por el torrente sanguíneo. Ya, entiendo. Entonces, al colocar estas nanopartículas en la dermis, justo debajo de la capa externa de la piel, las estamos sumergiendo directamente en ese flujo constante de datos metabólicos. Vale, entonces, si utilizamos algo como los nanotubos de carbono o los hidrogeles, que tengo entendido que son como los materiales estrella en todo este campo, no se quedan simplemente ahí flotando sin hacer nada. Se adaptan. Totalmente. Por ejemplo, un hidrogel de estos podría estar diseñado para hincharse o contraerse al entrar en contacto con moléculas muy específicas. Y al cambiar su forma física, ahí a nivel microscópico, altera la manera en que la luz rebota en él, que es lo que nosotros percibimos desde fuera como un cambio de color o como una fluorescencia. Esa es la mecánica exacta. Es física óptica aplicada directamente a la biología. Un nanotubo de carbono, por ejemplo, puede estar recubierto con un polímero que se une solo a la glucosa. ¡Ostras! Claro, entonces cuando el nivel de glucosa en el líquido intersticial sube, pues más moléculas se adhieren al nanotubo. Esto altera su densidad electrónica y cambia la longitud de onda de la luz que emite. Es un proceso continuo y además es pasivo. Lo cual supone, vamos, una revolución absoluta para el día a día de millones de personas. Yo me quedo asombrada pensando en el impacto para alguien con diabetes. O sea, se acabaría por completo la necesidad de los pinchazos diarios tan molestos o de llevar dispositivos pegados al brazo.
Desaparecerían por completo, sí. Es que bastaría con mirarte un pequeño diseño en la muñeca para saber exactamente a qué nivel tienes el azúcar en sangre. Es literalmente instalar el salpicadero de un coche en nuestra piel, con sus luces de advertencia y todo, si te falta aceite o si hay sobrecalentamiento. Y ojo, porque ese salpicadero biológico no se limita a condiciones crónicas como la diabetes. Esto se expande hacia la maximización del rendimiento humano. Estamos hablando de llevar el cuerpo a niveles de resistencia casi extremos. Ah, sí. En plan rendimiento deportivo y eso. Sí, sí. Se están probando biosensores para medir la fluctuación de los niveles de sodio y el pH en tiempo real. Piensa en atletas de élite, maratonianos o, fíjate, personal militar sometido a condiciones extremas. Madre mía, claro. La deshidratación ahí puede ser fatal. Exacto. O la acidosis muscular. Un tatuaje inteligente podría cambiar de tono para alertar sobre un desequilibrio electrolítico crítico mucho antes de que el cerebro siquiera procese el primer síntoma físico de fatiga. Te otorga una ventaja táctica increíble. Qué fuerte. Y bueno, hay una aplicación en particular en las fuentes que hemos analizado que parece otorgarnos como un sentido extra, algo que la evolución biológica no nos dio de serie, y es la alarma solar. Tintas invisibles que actúan como detectores de radiación ultravioleta. Sí, esa es brutal. Es que imagínate, llevas el tatuaje, pero tu piel se ve súper normal, nadie ve nada. Pero si estás en la playa y recibes una dosis de radiación que empieza a ser peligrosa para el ADN celular, el tatuaje de repente se revela, se oscurece o se ilumina, avisando de que, oye, es hora de irte a la sombra. Claro, y lo que se logra con eso es eliminar por completo el tiempo de latencia. Históricamente, el cuerpo nos avisa del daño solar poniéndose rojo, inflamándose. Ya, pero cuando te quemas ya es tarde, ¿no? Exactamente. Cuando la piel se pone roja, el daño celular ya está hecho. Pero el sensor ultravioleta, mediante reacciones químicas casi instantáneas a la radiación, funciona como un sistema de prevención primaria. Incorpora el diagnóstico preventivo en tu propia arquitectura anatómica. Buf, es alucinante. Pero claro, si hemos logrado que la piel actúe como un monitor perfecto, un receptor de datos que nos lee constantemente, la progresión lógica de esto no se queda ahí. Y aquí es donde la idea de la biotecnología roza, no sé, el concepto de otorgarnos habilidades casi sobrehumanas. Sí, el siguiente paso. Claro, porque si podemos leer la química del cuerpo, el siguiente gran salto es escribir en él. Ya no solo observamos nuestras defensas, es que las alteramos y las potenciamos. El tatuaje deja de ser un sensor y pasa a ser un sistema de administración médica y de inmunidad. Efectivamente, ese es el salto definitivo de la monitorización pasiva a la intervención activa. Y es una redefinición completa de cómo hemos entendido la farmacología y la inmunización todo este último siglo. Cuando hablamos de usar tatuajes para administrar vacunas, por ejemplo, estamos cambiando por completo la puerta de entrada de la medicina al cuerpo. Y a ver, espera, porque aquí tengo que confesar que esto choca muchísimo con la intuición de cualquiera. A simple vista, me cuesta procesar que el mismo zumbido y la misma aguja que se usan para dibujarte una flor en un estudio de tatuajes puedan ser biológicamente superiores para darte inmunidad frente a un virus que la clásica jeringuilla. O sea, la aguja intramuscular lleva siendo el estándar 100 años. Ya, choca un montón. Parecería contradictorio, pero tiene un fundamento anatómico aplastante, de verdad. Piensa en la inyección tradicional. La jeringuilla atraviesa todas las capas superficiales y te deja el líquido superprofundo, en el tejido muscular. Claro, el famoso pinchazo en el brazo que duele luego 2 días. Eso es. El problema es que el músculo, evolutivamente hablando, no es un tejido que esté diseñado para estar en la primera línea de combate contra los patógenos. Tiene una densidad bastante baja de células inmunitarias. Sin embargo, la piel, al ser nuestra barrera principal contra el mundo exterior, es un campo minado de defensas. Claro, porque es lo primero que toca cualquier bicho que nos ataca, ¿no? Exacto. Está saturada de lo que llamamos células presentadoras de antígenos, como las famosas células de Langerhans. Que en lugar de lanzar la vacuna a un almacén profundo ahí en el músculo y esperar a ver si las defensas la encuentran de casualidad, la técnica del tatuaje la entrega directamente en el frente de batalla. Al hacer miles de micropunciones que penetran la epidermis, estás repartiendo las partículas directamente a cada soldado inmunológico que patrulla esa zona. Lo has descrito perfectamente. Se maximiza la exposición y eso provoca una respuesta del sistema inmune muchísimo más contundente. Es, a todos los efectos, un hackeo del sistema para tener una inmunidad superior. Madre mía.
¿Qué me dices? Y fíjate, esa misma lógica de entrega súper precisa se está aplicando a tratamientos crónicos con lo que llaman liberación controlada. Ya no es solo activar las defensas una vez, es mantener una intervención constante. Mediante nanotecnología, los fármacos no te los meten de golpe en la sangre, que es lo que suele crear esos picos de sobredosis, y luego vayas donde no hace efecto el medicamento. Ya, claro, el clásico me tomo la pastilla y a las 6 horas no me hace nada. Exacto. En su lugar se usan estas nanopartículas que actúan como pequeños depósitos bajo la piel. Me imagino que esos depósitos estarán diseñados con polímeros que se disuelven o se vuelven porosos a un ritmo súper calculable, ¿no? En plan, una partícula que tarda exactamente 3 meses en degradarse, filtrando microdosis del fármaco de forma constante. O sea, para un paciente crónico, esto sería cambiar el armario lleno de pastilleros por una sola sesión anual donde te tatúan tu medicación invisible. Totalmente. La adherencia al tratamiento dejaría de ser un problema. Y además, la carga tóxica para el hígado y los riñones baja una barbaridad porque no tienen que procesar de golpe toda la pastilla. La estabilidad que esto te da es un avance monumental en salud extrema. Ya, pero bueno, a ver, toda esta maravilla biotecnológica nos empuja directamente hacia un abismo logístico tremendo. Esa permanencia, que es lo que define a un tatuaje de toda la vida, se convierte en tu mayor enemigo cuando te metes en el ámbito médico. Porque ¿qué pasa si el tratamiento se acaba? Ahí está el problema. O peor, ¿qué pasa si tienes una reacción alérgica chunga al fármaco o si ese biosensor de glucosa tan guay se queda obsoleto en 2 años porque sacan el modelo nuevo? No puedes ir por la vida con un cuerpo lleno de hardware biológico obsoleto que no se pueda apagar. Claro que no. Y borrar un tatuaje con la tecnología actual, pues bueno, es lento, doloroso, caro y súper ineficiente. La solución para que esto sea una herramienta médica viable de verdad es la microencapsulación de los pigmentos. O sea, el sistema necesita un botón de deshacer que sea instantáneo. Las famosas tintas programables. Me parece un concepto brillante. En lugar de inyectar el biosensor así, a lo vivo, en la piel, se encierra dentro de unas minúsculas cápsulas de polímeros. Por fuera, estas cápsulas son estables a tope frente a la vida normal. Puedes tomar el sol, bañarte en el mar, sudar, y el implante ni se inmuta. Son un búnker. Pero tienen un punto débil estructural, diseñado a propósito. Exacto. Son vulnerables a una frecuencia fotónica súper específica. A ver, para entender esta reversibilidad láser, no hay que pensar en el láser tradicional de quitar tatuajes, que básicamente achicharra la tinta. Esto es mucho más sutil. Estas nanocápsulas están diseñadas para entrar en resonancia con una longitud de onda de luz muy concreta. O sea, es la clásica analogía del cantante de ópera y la copa de cristal, ¿verdad? El cantante no coge un martillo para romper la copa, solo emite la nota exacta, la frecuencia de resonancia precisa y la vibración hace que el cristal estalle por sí solo sin romper nada más. Pues es una analogía perfecta, la verdad. Cuando el especialista te aplique ese láser con esa luz específica, las cápsulas resuenan y se fracturan casi al instante. Y al romperse, liberan el contenido, que ya está diseñado para ser biocompatible, y el cuerpo simplemente lo elimina de forma natural en unos días. Es que es literalmente darle a control plus Z en el cuerpo humano. Y el contraste con la eliminación de tatuajes de hoy en día, pone los pelos de punta. Quitarte un tatuaje estético ahora mismo son 10 sesiones o más, súper dolorosas, riesgo alto de cicatrices, y con esto hablamos de un borrado limpio, total y en una sola sesión. Es que es un requisito innegociable. O sea, ninguna agencia sanitaria te va a aprobar implantar biosensores si no hay una certeza absoluta de que se pueden quitar de forma segura y rápida si el paciente lo pide. Es la llave maestra para que esto se acepte a nivel médico y social. Claro, claro. Esa reversibilidad suena fantástica sobre el papel. Pero el simple hecho de que necesitemos inventar un botón de pánico láser tan preciso nos revela una verdad bastante incómoda. Introducir nanotecnología permanente en el cuerpo es inherentemente peligroso. Si nos paramos a pensar, ¿qué pasa con esas partículas microscópicas antes de que las borremos? Cruzar esta frontera conlleva unos riesgos éticos y de salud súper severos. Desde luego, la biotecnología a escala nanométrica es un territorio lleno de incógnitas todavía. Y el mayor problema físico de las nanopartículas es precisamente su tamaño. Su principal ventaja es lo que las hace tan peligrosas. Como son tan minúsculas, tienen una facilidad enorme para moverse, cosas que los pigmentos de un tatuaje normal no hacen. El temido fenómeno de la translocación.
De todo lo que hemos leído en las fuentes, para mí esto es lo más perturbador con diferencia. Tú vas, te haces tu tatuaje inteligente en el brazo asumiendo que esa pequeña central de datos se va a quedar ahí, quietecita bajo la piel. Pero resulta que a nivel nanométrico la tinta no es estática. Se ha documentado que estas partículas viajan por el sistema linfático. Sí, migran. Claro, migran. Y se pueden depositar en los ganglios o acumularse en órganos supercríticos como el hígado. Y en el peor escenario, algunas nanopartículas podrían incluso cruzar la barrera hematoencefálica. O sea, estamos diciendo que la tinta de un tatuaje en tu brazo podría acabar en tu cerebro. Y eso nos pone en una situación médica francamente crítica. A ver, la barrera hematoencefálica es el cortafuegos definitivo del cuerpo humano. Está súper apretada para que las toxinas de la sangre no lleguen al tejido cerebral. Si estas nanopartículas logran colarse por ahí, el riesgo de toxicidad neurológica a largo plazo es algo que aún no comprendemos del todo. Y además de la movilidad, hay otro factor de riesgo tremendo, que es la altísima reactividad química de estos materiales. Sí, sí. Volviendo un momento a la idea de las tintas que detectan el sol, la luz ultravioleta, la lógica de esa función nos lleva a un problema físico enorme. Si te inyectan nanopartículas metálicas para que reaccionen a la luz del sol y cambien de color, ¿no estamos literalmente metiéndonos un reactor químico microscópico bajo la piel que se activa con el calor del sol? Pues desde un punto de vista bioquímico, eso es exactamente lo que está pasando. Muchos de estos nanomateriales metálicos, cuando el sol los excita, actúan como catalizadores brutales. Esta excitación genera radicales libres en los tejidos de alrededor. Y bueno, los radicales libres son moléculas súper inestables que le roban electrones a las células sanas. El famoso estrés oxidativo, ¿no? Exacto. Causan estrés oxidativo. Y un estrés oxidativo constante en una zona equivale a un daño celular acelerado. Puede provocar inflamación crónica, mutaciones en el ADN y, estadísticamente, te aumenta el riesgo de melanomas o cáncer de piel. Madre mía, es que es tela, lo cual nos lleva a un choque frontal espectacular a nivel legal y cultural. Porque si miras el panorama hoy en día, el vacío legal aquí es inmenso. Si una empresa farmacéutica quiere sacar, yo qué sé, una pastilla para la acidez, se tira años con ensayos clínicos, fase 1, 2, 3, escrutinio de los gobiernos. Pero históricamente, la regulación de las tintas de tatuaje es abismalmente laxa en comparación. Es una colisión de dos mundos opuestos. Por un lado tienes la cultura del tatuaje, que es muy underground y ha operado siempre con muchísima libertad y poca supervisión. Y por otro, la medicina clínica súper estricta. Para que los tatuajes inteligentes sean una realidad médica, la industria de la tinta va a tener que pasar por los mismos ensayos clínicos draconianos que se le exigen a un marcapasos, por ejemplo. Es que es un dispositivo invasivo, claro. Totalmente. Y la seguridad tiene que reflejarlo. Da igual si la aguja la lleva un médico o un tatuador en su estudio. Totalmente de acuerdo. Entonces, si ponemos un poco en orden todo este mapa temporal de desarrollo, con sus aplicaciones extremas y sus riesgos, los plazos parecen bastante claros en las investigaciones. Las cosas menos complejas, como las tintas estas, que detectan luz ultravioleta, están a la vuelta de la esquina. Se estima que en un margen de 1 a 3 años lo tenemos aquí. Y el avance este de la remoción por láser, la reversibilidad, se proyecta a medio plazo, unos 3 o 5 años para perfeccionarlo. Sí, esos son los plazos más realistas. Y el núcleo duro de esto, la monitorización continua de glucosa o circuitos electrónicos bajo la dermis, eso se va a 5 o 10 años mínimo. Y no solo por un reto técnico, sino por esa enorme barrera regulatoria de los ensayos clínicos que tienen que demostrar que esas nanopartículas no te van a intoxicar el cuerpo a largo plazo. Ya, es lógico. Al final, lo que verdaderamente nos queda patente es que estamos a las puertas de reescribir nuestra concepción anatómica. La barrera entre lo que somos y la tecnología que usamos está desapareciendo por completo. La piel ya no es el envoltorio que protege los órganos, es una interfaz biológica superactiva, un nodo de transmisión. Darle al cuerpo la capacidad de resistir, de sanar, alterando la dermis milimétricamente, es uno de los capítulos más locos de la ciencia moderna. Es la transición de una biología estática a una funcional y programable, metiendo diagnóstico y tratamiento directamente en el tejido vivo. Buah, alucinante. Pero bueno, antes de cerrar este espacio, quiero dejar una última idea en el aire. Hemos hablado de exteriorizar la salud, de dar a las personas control visual de su metabolismo en la piel. Pero si en un futuro cercano
Un patrón de colores en tu brazo revela que tienes la glucosa por los suelos, o que tienes una condición crónica o deshidratación. A ver, ¿qué pasa con la privacidad médica? Uf, ese es un buen melón. Ya ves, imaginemos un mundo donde cualquiera que se sienta a tu lado en el metro o que te vea al razo en manga corta en verano pueda leer literalmente tu historial clínico y tu intimidad biológica, a simple vista. Hemos descubierto cómo hacer que nuestra piel sea una pantalla de lo que nos pasa por dentro. Pero como sociedad, ¿estamos realmente listos para hacer pública nuestra biología más íntima? Lo dejamos ahí para que reflexiones.